deben ayudar a la familia que cree en Jesús, pero sobre todo al hogar, porque el hogar debe convertirse como en ese pedacito de cielo, de reino de Dios. Si el Evangelio no se vive al interior de una familia, al interior de un hogar, entonces todo lo que hagamos externamente, pues realmente es simplemente religiosidad y cosa vana. Es supremamente importante entender que el cristianismo se vive principalmente ¿dónde? En su casa, para que desde ahí podamos aplicar los aspectos del Evangelio en el trabajo, en el estudio, en la congregación, en cualquier lugar donde estemos. Vamos a ir, el tema de hoy tiene que ver con la comunicación en la pareja. Y tomamos capítulo 3 de Primera de Pedro, el verso 7, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos a disertar un ratito con el fin de abordar cosas cotidianas, analizar que hay una cantidad, una serie de problemas que se derivan de la deficiente o pobre comunicación que tenemos con nuestro cónyuge. Entonces, por eso vamos a mirar lo que dice acá inicialmente. Dice la palabra de Dios: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, esta es una palabra bien interesante que Pedro nos presenta, inspirado por el Señor, viene hablando de la pareja, viene hablando de esposas y viene hablando de los esposos. Y observe bien, el mensaje de Pedro en este verso es dirigido directamente al esposo. Ahí dice maridos, maridos. Igualmente, vivid con ellas sabiamente. Bueno, alguien dijo por ahí, la verdad se requiere de sabiduría, no solo de él para con ella, también de ella para con él. Se requiere ser sabio para vivir con otro ser humano, entendiendo por sabiduría no la cantidad de información que está en nuestra mente, entendiendo sabiduría como el actuar apropiado, el actuar correcto frente a los demás, y aquí en este caso preciso, frente a la esposa. Dice la Biblia, dando honor, o sea que quien debe dar honor a su esposa es el esposo, es el que debe honrarla. Creo que en nuestra cultura machista, sin querer, sin proponérnoslo nosotros, en alguna medida a veces maltratamos a las mujeres. Hay comentarios, por ejemplo, acerca de la suegra. Ella es una mujer, y hay comentarios hacia la suegra bastante despectivos. Yo quisiera invitar a los cristianos a no hacer esa broma respecto a la suegra. ¿Les parece bien? ¿Ve? ¿Por qué razón? Porque también la mamá del esposo es suegra. Entonces, lo que uno siembra, eso cosecha. O sea, a veces nosotros jocosamente hablamos de la suegra, pero espere que la mamá suya también es suegra. Entonces cuide a su mami, protéjala también, ya, con los comentarios apropiados respecto a estas mujeres. Bien, entonces dice la Biblia, dando honor es el trabajo del esposo, honrar a su esposa. ¿De qué manera? Dice, como a vaso más frágil. ¿Es frágil el hombre? Sí, ahí dice, por implicación, porque al decir como a vaso más frágil, quiere decir que el hombre también es frágil. Entonces hay que ser considerados. Ellas son un poco más frágiles, y nosotros a veces no tenemos cuidado, sobre todo cuando hablamos con ellas, somos muy duros. A veces no medimos
el peso de las palabras y terminamos hiriendo el corazón de esa mujer que Dios nos entregó para que vivamos con ella. ¿De qué manera? Sabiamente. ¿Haciendo qué? Dándoles honor. Y a veces no lo hacemos así. Queremos imponernos como autoridad, pero autoridad en la Biblia no es el que más grita ni el que más de pronto se hace sentir en casa. Autoridad en la Escritura es el que más sirve. Jesús es nuestra autoridad y Él dijo: yo estoy entre vosotros, no como quien es servido, sino como el que sirve. Entonces, si yo soy autoridad sobre mi esposa, tengo el deber de honrarla, tengo el deber de tratarla con sabiduría, pero también tengo la obligación de servirla y de esa manera entonces convertirme en una autoridad. Es que el asunto de la autoridad no es porque sencillamente es hombre. La autoridad tiene que ver con ser conforme a la imagen de Dios, y ser hombre es ser conforme a la imagen de Dios. Ser hombre no es un asunto de genitalidad. Ser hombre es ser conforme a la imagen de Dios. Si usted mira Génesis capítulo 1, el verso 27 y 28, habla de eso precisamente. Ahora, Jesús es el esposo de la iglesia, ¿estamos de acuerdo? El esposo debe configurarse a Jesús, y tal como Jesús trata a la iglesia, de esa manera también el esposo debe tratar a la esposa. ¿Me puede decir usted si acaso Jesús en algún momento trató mal a su iglesia? ¿Acaso la insultó? ¿Hay probablemente algún pasaje de la Biblia que muestre la dureza de Jesús respecto a sus redimidos? No. Más bien nos dice: a pesar de que ustedes son infieles, yo sigo siendo fiel. ¿Cuán grande es el amor del Señor hacia la iglesia? De esa manera nosotros también debemos entonces aprender. Dice que ellas son vasos más frágiles. Y además, mire el honor que le da la Escritura a la mujer. Ellas son coherederas de la gracia. Y al hablar de coherederas no quiere decir que son cristianas de segunda clase, o que son miembros del pueblo de Dios de segunda categoría. No dice eso. Al decir coherederas, ¿qué está diciendo? Que al igual que los hombres, las mujeres son herederas de la gracia de Dios. Mujeres, ustedes deben bendecir al Señor con todo su corazón, porque a la verdad, antes de que Jesús viniera, las mujeres eran muy maltratadas. Jesús viene y les da el lugar, porque Jesús lo que hace es volver las cosas otra vez al comienzo. Adán y Eva fueron hechos como uno solo, pero sin que el uno enseñoreara sobre el otro. Ahora, el hecho de que un hombre deba señorear sobre su esposa es consecuencia de la caída. Ustedes leen el capítulo 3 del libro de Génesis y el Señor le dijo: ahora Él se enseñoreará de ti. Grave. Ese no era el diseño inicial, no era el diseño original, pero a manera de disciplina fue así. Y sí que nos cuesta ser señores o señor de la esposa. ¿Por qué? Porque tenemos aquí en la mente la idea de señorío equivocada. ¿Qué es señorear? Gritar, mandar. Mire a Jesús. Jesús es el Señor de los señores. Entonces, si usted es el Señor de la casa, aprenda de Jesús. Aprendamos de Él. ¿Cómo es el Señor Jesús? Luego entonces yo debo ser así, porque Él es mi Señor y me puso a señorear sobre mi esposa, y por lo tanto debo hacerlo de la manera como Cristo señorea sobre la iglesia. La iglesia no es para maltratarla. Jesús no maltrata a la iglesia. Jesús bendice a la iglesia. Cuando la iglesia está andando por ahí así como cojita, ¿qué hace Jesús? ¿Verdad? Él hace que ella sane, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Podemos cerrar la puerta aquí? Que lo cojo sea sanado y no se salga del camino. No es sacarla de la iglesia, no es quitar a la iglesia, no es sacarla del propósito de Dios. En el caso acá de la mujer, entonces la invitación es a tratarla como a coheredera de la gracia
de Dios. Entonces hay que dirigirnos hacia ella con todo el respeto también, para que seamos de esa forma también respetados. Y mire la parte final de ese verso, dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no trato sabiamente a mi esposa, que si yo no le doy el honor que ella debe tener como esposa, que si además de eso no la trato como a coheredera de la gracia de Dios, mi oración tiene estorbo. Entendemos bien esto de estorbo en la versión Reina Valera. No sé si hay otra versión por ahí, nueva versión internacional, para mirar que quizá el término es un poco más actual. En lugar de estorbo, ¿qué dice por ahí? Impedimento, obstáculo. En todas dice estorbo, pero creo que para nosotros la palabra estorbo es la palabra precisa. ¿Qué es algo que estorba? Algo que incomoda, algo que interfiere, algo que no deja avanzar. Y el Señor nos está diciendo: si usted no trata a su esposa tal como la Biblia lo establece y lo ordena, entonces mi oración es estorbada delante del Todopoderoso. Es más, no solo con la esposa. Recuerdan que Jesús dijo: si ustedes vienen al altar y se dan cuenta o se acuerdan de que alguien tiene algo contra ti, antes de ofrecer, ¿qué debe hacer el creyente? Ve y arréglate con el otro, ponte en paz con el otro, para que ahora sí pueda ofrecer delante de Dios. Con eso Jesús estaba diciendo: la ofrenda sobre el altar no es agradable si yo no estoy viviendo de manera adecuada con mis semejantes, y en este caso con mi esposa. Ahora pasemos a Colosenses capítulo 3 verso 19. Colosenses es una carta también escrita por el apóstol Pablo, y en este pasaje habla acerca de la relación de esposos. Colosenses capítulo 3, el verso 19, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos. Todos tenemos también bien claro el término áspero. Bueno, ayúdenme con sinónimos de aspereza. Dureza, ser ordinario. Bueno, ásperos. En el proceso de comunicación de esposo y esposa, el Señor está diciendo: no sea áspero con ella. ¿Quiénes tendemos más a la aspereza? Los hombres. ¿Por qué? Tal vez tenga que ver con nuestra naturaleza, pero eso no significa que esa sea una excusa, porque el carácter nuestro debe ser conformado al carácter de Jesús. ¿De acuerdo? O sea, quizá por naturaleza usted no es pues tan delicado, pero eso no nos da derecho a ser rudos, ásperos, ordinarios con ellas. Mire, la esposita le va llegando el tiempo, como a nosotros también. El tiempo va pasando y van a empezar a aparecer las líneas de expresión. Cuando usted vaya a referirse a las líneas de expresión de su esposa, hágalo con toda la sabiduría. ¿Ya? Porque es probable que a ella le impacte de forma negativa el hecho de que su esposo le diga: uy, está como arrugada. Con esa aspereza, de esa manera siendo tan ordinario, ¿verdad? Eso habla de un esposo que no es sabio. Ahora, eso de las arrugas es para el ser humano, o sea, para él también, no solo ella. Entonces, ¿de qué manera podríamos decirle: mi amor, entonces ahí tenemos a Andrés diciéndole: mi amor tiene otra línea de expresión, o se está volviendo muy expresiva.
Bueno, probablemente si usted llega con una crema de esas que ayudan a mitigar un poco el efecto del sol y de la luz en el rostro de ella, pues quizá ella se va a empezar a aplicarla y no necesita decirle mucho, ella va a entender, ¿verdad? ¿Ah? ¿Tampoco? ¿No gusta? Sí, sí, trae una cremita para que la echemos los dos, eso está bien. Bueno, hay que hablar con ellas para que nos enseñen un poco más a cómo tratarlas, hermano Gabriel. Sí, depende como que se lo digamos, ¿no? Pero es importante de verdad dejar de ser tan ordinarios. Trátela con delicadeza. Eso habla la Biblia. Proverbios capítulo 15, verso 1, hablando de aspereza. ¿Qué dice el texto? Y eso no es solo para con la esposa, sino que también es para con los demás. Dice, ¿alguien lo tiene? Me gustaría que alguien lo leyera fuerte aquí para el auditorio. 15:1 de Proverbios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace cumplir el furor. Ahora entendemos por qué ella a veces se pone brava cuando usted le habla. ¿Sabe por qué? Porque usamos la palabra áspera. Ahora, ¿a usted le hablan con aspereza? Y claro, a veces decimos, no, pero es que es un fosforito. Usted sabe que para poder encender un fósforo, la cajita trae una superficie bastante áspera, un pedazo de lija, de abrasivo. Y entonces cuando se pasa por ahí, por obvia razón el fósforo, ¿qué? Se prende. Ahora, pero decimos, es que es un fósforo. Y usted, la lija. Y usted el abrasivo. ¿Ya? Si pasa el fósforo sobre una superficie bastante lisa, ¿qué sucede? No pasa nada. Entonces entendemos por qué a veces nosotros generamos incendios e incendiamos al otro, porque somos a veces muy ásperos. Y ellas, con todo el respeto de las damas presentes, aquí está mi esposa, están mis hijas, con todo el respeto, pues ellas son bastante sensibles, sobre todo a las palabras. Recuerden que con las palabras las conquistamos. No voy a decir que con su pinta, ¿no? ¿También ayudó? Gracias a Dios hay unos con buena pinta. Pero normalmente hay hombres muy bien parecidos, pero quizá cuando comienzan a hablar, hasta ahí llegó el impacto del personaje, el encanto, ¿sí? Y hay hombres, uno ve mujeres muy bonitas y unos hombres no tan simpáticos, ¿sí? No tan simpáticos. Entonces, eso dice que pues no había mucho atractivo físico, ¿no? Pero probablemente usó bien las palabras. Mujeres, ¿les gusta recibir de sus esposos palabras agradables, palabras que las nutren, palabras que las edifican, que las hacen sentir valoradas? Claro que sí. Y usted le dice esa palabra en la mañana y ella es como el girasol, le comienza a abrirse, a florecer. Entonces, cuando hay una mujer marchita en un hogar, es probable que ese hombre lo que hace es con sus palabras marchitarla, no la nutre, no la alimenta, no la cuida. Alimenta en el sentido emocional, porque quizá pueda estar la nevera y la alacena llena y eso no significa que ella por eso se va a poner tan feliz. ¿Cuánto hace que no le escribe una notita a su esposa? Quizá han pasado meses, probablemente años, y no lo hacemos porque no tenemos quizá el hábito y el cuidado de tratarlas con la delicadeza que ellas merecen. Ahora, la comunicación tiene serios problemas. Aquí Pedro nos dice que si yo tengo problemas con mi esposa y no la trato adecuadamente, tengo problema en la comunión con Dios, en la comunicación con Dios. No pensemos que podemos llegar delante del Señor después de haber maltratado a la esposa, a los hijos, y entonces decirle: Dios, aquí estoy porque así te agrado.
No. Estaríamos presentándonos al Señor de manera inapropiada. Porque el Señor nos dice, antes de ofrecerme a mí alguna oración, alguna dádiva, primero ve y arréglate con tu esposa. La relación más importante que tenemos después de la relación con Dios es la relación con la esposa. No puede haber otra relación más importante. Que mi papá, mi mamá, mis hijos, ni siquiera sus hijos. Eso puede sonar feo, pero no está primero, querida esposa, no está primero su hijo a su esposo. Digo esto es porque las mamás tienen la tendencia, las mujeres tienen la tendencia, lo digo también con todo el respeto, de que si tuvieran que escoger entre el esposo y el hijo, supóngase que el esposo necesita un riñón y el hijo necesita un riñón. Si no se le hace el trasplante, el hijo muere o el esposo muere. Ella solo puede dar un riñón. No pregunten, ¿a quién daría ella el riñón? Al hijo. ¿Por qué razón? Usted esposo lo haría. Valiente, ¿sí? Pero supóngase que usted está inconsciente y no puede decir nada, y entonces ella es la que tiene que tomar la decisión. Ahora, el asunto es que la mamá no es una sola carne con el hijo, es una sola carne con el esposo. Por eso primero está el esposo. Cuando llegan los hijos, en algunos hogares la esposa va desplazando lentamente al esposo, porque ahora se la pasa todo el tiempo con el bebé. Claro que él debe ayudarle con el bebé, pero debe también organizar su tiempo de tal manera que hay un tiempo para el esposo, y ese no es negociable. Hay hombres, claro, que no se van a poner a decirle a la esposa, mi amor, me está dejando solo porque ahora todo el tiempo está con Juanito, con Camilito. No, ellos no van a hacer eso porque pues les queda mal, sino que ahora se dedican a la lectura y eso les hace provecho. Otros se dedican ¿a qué? A ver televisión, a meterse a la internet, y se van quedando por allá solos, se van aislando, y después de que pase el tiempo y los hijos, que crecen rápido, cuando intenten volver otra vez a estar muy cerca, tristemente se distanciaron hace años por razón de los hijos. No hagamos eso, ¿les parece? Hay que cortar la internet, hay que no, sencillamente es procuremos buenos tiempos en los que nos comuniquemos de manera eficiente y apropiada con el cónyuge. Bueno, estaba diciendo que también se presenta problemas en la comunicación, como lo dice Proverbios 1:15, por la aspereza de las palabras. La Escritura dice que hay hombres que cuando hablan sus palabras son como golpes de espada. ¿Qué significa? Que a todo el mundo le van dando su sablazo. Hay que tener cuidado que su lengua no sea espada que mata. Y a veces llegamos quizá algunos al jefe no le dicen nada, se aguantan todo. Alguien los maltrata allá en la calle, no explotan, pero llegan a la casa y sacan la espada y comienzan a darle espada a la esposa y a los hijos. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Ya? Quiero decir que llegan soltando palabras que hieren, que traspasan corazones, que causan heridas. Y usted sabe que cuando hay palabras que hacen eso, es más fácil sanar un golpe. Y no estoy diciendo que el golpe sea válido. Estoy diciendo que a veces uno no le da tanta importancia a un golpe como sí a las palabras. Lo digo en el proceso de crianza con los hijos. Yo creo que algún día mis hijos me van a agradecer los cuantos correazos que en algunas ocasiones, por razón del deber paternal, ha tocado ministrar. No, usemos una palabra muy cristiana. Y seguramente que lo van a agradecer en algún momento. Y no me recordarán con odio si lo hice justamente.
Pero si dije palabras que atravesaron el corazón, eso las va a marcar y los va a marcar tremendamente. ¿Ya? La esposa a veces está triste porque el esposo, cuando la llamó por teléfono, le soltó una palabra que le dejó el corazón chorreando de sangre. La hirió. Y hay esposos que no solamente hieren, sino que también son bastante, ¿qué le digo?, malintencionados con las palabras. ¿Será que un esposo es grosero con la esposa? Sí. ¿Será que usa palabras corrompidas? Recuerde, la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificar al que oye. Eso aplica también para con la esposa. No la corrompa en el sentido quizá no de lo moral, pero sí hay palabras que carcomen, que van menguando, que van apocando al otro. Una vez escuché a un esposo decirle a la esposa estúpida. ¿Quién sería el más estúpido? Si es que se pudiera usar esa palabra. Pues es el que la dice. Esa palabra está en él. Eso está en su mente. Eso no debe usarse. Igual las esposas deben ser muy prudentes también, porque hay señoras muy imprudentes al hablar. En vez de decirle al esposo amorcito, le dicen el tonto. Vea, tonto. Quizá usted pueda ser más hábil en algunos campos, pero no significa que en todos usted es más hábil que él. Usted puede tener mayor información en su mente, pero en el proceso de comunicación, la Biblia dice que las mujeres deben tratar al esposo como Sara trataba a su esposo. ¿Cómo lo trataba? Ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 3, en el verso... Ve, yo perdí la cita acá. En el verso 6 dice, como Sara. O sea, las mujeres cristianas deben relacionarse con su esposo, tratar a su esposo. Leamos desde el verso 4. Cómo las mujeres cristianas se adornan, y dice, sino el interno, para hablar del ornamento interno, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. La palabra afabilidad, ¿cómo la traduciríamos acá? Suave o atenta. No hay cosa más edificante, diría también que atraiga, que una mujer atenta, una señora que es atenta con su esposo. Eso es una bendición. En algún momento decía un hermano que cuando él llegaba a casa, la esposa era muy atenta. Ella estaba dispuesta a tomar la silla y él dijo, no sabía mi esposa dónde colocármela, si en la cabeza o en la espalda, porque ella llegaba a atenderlo, no de buena manera. Pero quiero decir que qué bueno es cuando usted llega, si ella está en casa, entonces la atención no es únicamente labor de la esposa. Un esposo atento, ¿cómo lo ven las mujeres? ¿Sí? Se ha dicho que en la época previa al matrimonio, entonces él le abría la puerta y era todo un caballero. ¿Sí? Después bájese que tengo que parquear. ¿Qué pasó? Las conquistamos y luego las empezamos a dejar ir. Porque con las palabras que las pudimos atraer, con las palabras también las empezamos a alejar. ¿Ya? Y nos puede pasar, nos puede pasar. Pero es que ya estamos casados, con más veras. ¿Sí? Mi padre, un hombre con poca formación, pero nos daba unos consejos cuando éramos chicos. Y él nos decía, cuando ustedes tengan una novia, no se pongan de bobos a malgastar con ellas. Más bien ahorren para cuando se casen. Y hay algunos muy generosos cuando están en esa etapa y se casan, y qué tacaños. Ya, vean.
Bueno, acá dice que la mujer debe ser atenta. También dice en el verso 4, y apacible, o sea, un espíritu suave y apacible. ¿Qué significa apacible? Tranquilo, apaciguador. Mujer, usted siendo suave, atenta y pacificadora, creo que son los elementos que mejor le pueden hacer una mujer bella, una mujer hermosa. Los ojos, ¿no? Interesante, unos ojos bonitos, un cabello bonito, un cuerpo cuidado, todo eso es válido, pero no tan importante como lo que está diciendo aquí. Porque al fin y al cabo, lo físico va pasando y va quedando atrás, pero lo otro permanece. ¿No se ha dado cuenta usted de unas mujeres mayores como la abuela? Y uno dice, ¿qué abuela tan hermosa? Con todas las líneas de expresión, pero aprendieron a ser mujeres. Bueno, no todas, pero algunas son amables, son suaves, son apacibles. Bien, también dice que estaban estas mujeres, dice que esto es de grande estima delante de Dios. Una mujer así es una mujer muy estimada por el Todopoderoso. Anótelo ahí, diga, voy a ser suave, voy a ser pacificadora, voy a ser atenta, porque eso le da valor delante de quién. Aquí no dice delante del esposo, aquí dice delante de Dios. Y si es delante de Dios, Dios hará su buena obra con el esposo, porque a algunas mujeres, siendo así, les tocó unos esposos un poco difíciles. A Abigail le tocó un Nabal, y el señor Nabal no era así como ustedes, por ejemplo. ¿Ya? El señor Nabal, ¿cómo era? Dice que era un hombre duro, de malas obras, un tipo, para usar una expresión bien colombiana, una porquería, como dijo acá Campo Elías. O sea, el hombre con mucho dinero porque era muy rico. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Él era un tipo duro y de malas obras. Y ella era una buena mujer. Dios en su infinita bondad terminó haciéndole misericordia a Abigail. ¿Sabe por qué? Porque la dejó viuda y con buen dinero. Dios terminó cortando a Nabal. Era un hombre duro y Dios se encarga de que los malos no vivan mucho tiempo. Entonces, aquí dice que estas mujeres agradaban a Dios. Pero el verso 6, que habla ya del trato de Sara hacia Abraham, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Cómo le llamaba Sara a Abraham? Señor. A veces, haciendo un poco de broma, mi esposa me llama Señor, y yo siento eso como mal. No, lo hacemos en broma. Prefiero que me diga Luis, mi amor, Luchito. Aunque a veces me dice enano, no sé por qué, pero por alguna razón. Pero lo hace con cariño, ¿sí? Lo importante es que es un asunto en el que interpreto que hay respeto. Y a eso refiere el término. Mejor la expresión de que Sara lo trataba como a un señor. Vuelvo a decir, si usted es jefe y tiene una asistente, usted llega media hora después de su entrada, la asistente no le dice, oiga, señor James, media hora, ¿dónde estaba? ¿Qué pasaría si la asistente empieza a tratarlo así? ¿Por qué razón? Porque a ella le está faltando el respeto. La esposa no es la asistente, es la esposa. Con mayor razón, ella debería ofrecer respeto. Y hay veces uno llega a casa, no es mi caso, pero hay esposos que llegan a casa y la esposa es, ¿y dónde estuvo? ¿Y estas horas? ¿Y por qué? Hay que responder
un cuestionario. Una esposa que hace eso es irrespetuosa. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque ese caballero se va a poner también bravo. O sea, si usted no confía en mí, recuerde que para que caminemos juntos se requiere la confianza. Ahora, si él es irresponsable en el manejo del tiempo, también habría que verlo, ¿sí? Porque eso puede pasar. Pero es feo cuando una mujer asume el rol de mamá. Está bien que lo haga la mamá cuando cría a sus hijos, porque a los hijos hay que disciplinarlos, que si salió del colegio se vaya de inmediato para la casa, y entonces si no llega en el tiempo que uno estima que deben llegar, entonces hay que hablarles. Pero ese es trabajo de mamá. Con el esposo no funciona así, ni se debe tratar de esa manera. Ahora, la esposa también debe cuidarse en el proceso de comunicación del esposo, no enviarle el mensaje a él como que él, mejor dicho, él debe estar a cada momento pensando: ¿será que esto sí le agrada? ¿Será que no? Como si ella fuera la conciencia de él. Y hay esposos bastante inseguros. A veces un esposo, mire, a veces nosotros, yo no soy bueno para contar chistes, muy malo. Dios me trajo mejor a predicar. Daño los chistes. Y a veces se me ocurre soltar por ahí un chiste. Mi esposa solo me mira y se ríe. ¿Sí? Yo creo que le hago pasar vergüenzas. ¿Sí? Pero debo abonarle que no me regaña delante de otro. Porque si ella me dijera: no, pórtese serio, y delante de otras personas, pues me voy a portar serio. ¿Ya? O sea, me voy a poner muy serio si eso pasara. ¿Me estoy haciendo entender? Creo que es saber tratar al otro. Aquí, en el proceso de comunicación, él y ella deben mejorar. Todos debemos mejorar en este aspecto. Evitemos los gritos, por favor, porque en la blanda respuesta se disipa el furor, pero en la aspereza se eleva el furor. Entonces tratemos de hablar sin gritos, porque a veces llegamos de una vez como hablando tan fuerte. Ahora, aprenda a usar las mejores palabras, sobre todo con su esposa. Piense, porque aquí dice que es con sabiduría. Entonces hay que hablar con sabiduría. ¿Cómo le digo sin ofenderla? Pero somos un poco pobres en el proceso comunicativo, aún con Dios. Porque desde ahí ya está funcionando el asunto mal. Las oraciones de muchos cristianos se volvieron oraciones irrespetuosas, abominables delante del Todopoderoso, porque usan una terminología que no tiene nada que ver con Dios. Yo he invitado a la comunidad a decirle: a Dios no le diga papito, dígaselo a su esposo, dígaselo a su papá, pero a Dios no le diga papito, porque eso en las expresiones del idioma hebreo es más, no existe el diminutivo, y los disminutivos solo intentan disminuir, aun cuando se haga con cariño. Pero es que a Dios no se le trata con cariño, a Dios le trata con respeto y con amor. Y amor es algo distinto a lo que quizá a veces nosotros manejamos. ¿Me estoy haciendo entender? Y otros empiezan a orar delante de Dios y es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y Dios entonces se dispone a entregarle cuentas a la pobre criatura humana, pedazo de barro. ¿Sí? Estoy hablando de la criatura humana, ¿no? ¿En qué momento el vaso empieza a dirigirse así al alfarero, al que lo hizo? ¿No creen que es una falta de respeto? Y usamos la oración, que es el elemento que tenemos para comunicarnos con Dios, para ofender a Dios. No le diga por qué. No entendemos. Este año ha sido un año un poco difícil para la familia. Mi padre, ustedes conocen la situación. Ya. Tengo en ese momento 2 cuñadas que están en la clínica. Ustedes van a decir: uy, al pastor y a la familia les cayó la roya. No, tiempos de aprendizaje, tiempos para crecer. Y he estado, ayer un sobrino escribió algo que lo felicité por lo que escribió, y él estaba colocando ahí en
en su comentario en el Facebook estaba diciendo, Señor, no voy a decir por qué. Creo que tienes el control de todo. ¡Qué bueno! El por qué es un cuestionamiento al Eterno. Y usted a Dios no lo cuestiona, a Dios se le obedece. Usted dice, pero es que no entiendo. Lo entenderemos luego. Lo entenderemos un poco más allá. Entonces, mejoremos la comunicación con Dios también, porque no solo es con el cónyuge. Ahora, también debo decir que la comunicación con el cónyuge depende en buena medida de la comunicación que se tenga con Dios. Una mala comunión con Dios deriva en una mala comunión con el cónyuge. Un hombre que se acerca más a Dios tendrá más intención de acercarse ¿a quién? A su esposa sanamente. Un hombre que se aleja de Dios se aleja de su esposa. El hombre pareciera que las dos líneas, la que une a su esposa en sentido horizontal y bueno, alguien lo explicaba en un triángulo, que cuando uno empieza a subir por una de las aristas del triángulo hacia el vértice de arriba, se va acercando y la esposa también lo va haciendo, cada vez la distancia entre los dos es más corta. Entre más cerca de Dios, ellos están menos separados. Cuando usted habla con más frecuencia delante de Dios y se expresa en oración delante del Altísimo, entonces sale de esa oración y quiere decirle cosas bonitas a su esposa, porque entiende que la espiritualidad también se mide en la manera en que trata a la persona más cercana que Dios le ha dado, en este caso su esposa, y por qué no su esposo a las mujeres. Bien, voy a ir cerrando el tema con esto. Y es que en el proceso de comunicación con las mujeres, los hombres tenemos que aprender mucho. Porque ellas son distintas, son diferentes a nosotros. Las mujeres en la mayoría de los casos, no digo todas, pero en buena parte las mujeres no usan las palabras en el sentido lógico, sino emocional. Cuando la señora está en casa y le dice, ¿sabe qué? Gabriel, váyase para donde sus amigos. Gabriel, no se vaya a ir para donde los amigos. Aunque ella, la oración dice, váyase para donde sus amigos, ella le quiere decir, ni se le ocurra ahora coger para donde sus amigos. Me estoy haciendo entender con esto. Bueno, yo estaba hablando de Gabriel Sánchez, ¿no? Qué pena, cierto que está Gabriel. Bien. Y uno dice, pero si me dijo váyase, ella usó la expresión váyase, pero tenemos que aprender a leer el aspecto emocional de la comunicación de ellas. Ella con eso está diciéndole, cuando está en casa quieres irse para donde los amigos y a mí me deja sola, y le estoy notando que ya tiene la intención de irse y dejarme sola, y por eso ella le dice, entonces ahora váyase para donde sus amigos, queriendo decirle, ¿por qué no pasas esta tarde conmigo? O cuando le dice, ahora venga a buscarme, ni se le ocurra ir a buscar, porque le está diciendo es, por ahora ni se acerque. Ella está expresando emociones. Y nosotros los hombres nos quedamos simplemente escuchando las palabras y dándole el sentido lógico a las palabras. No nos va bien en esa manera de comunicarnos con ellas. En esos días cometí un error con mi esposa. Ella dijo algo así como, estamos arreglando un apartamento para vivienda pastoral, y entonces ella dijo estas palabras, voy a ir a ver unas puertas. Pero estábamos ahí y de pronto dijo, quiero ir a ver unas puertas. Yo le dije, bueno, está bien, vaya. Bueno, ella lo que me quería decir era, quiero que me acompañe a ver unas puertas. Yo le di la valoración lógica. ¿Nos falta qué? Sabiduría en ese trato, ahora en las palabras.
Cuando una esposa ha preparado algo de comer, recuerde, porque ese es otro asunto, ¿no? Uno llega, uno no ve sino lo que está sobre el plato. Pero para una mujer que ha preparado una cena, hasta todo el arreglo de la mesa es parte del plato. Ella no va a servir ahí el plato si de pronto hay un esfero por acá. Si a usted le tocara, corre el esfero. Plato ahí. Pero a ella no. ¿Sí? Hasta que no arregla la mesa, no sirve a la mesa. Y todo lo que está en el plato es arte. Ella coloca. Si a usted le tocara servir ese plato, uno llega y de ya, uno es muy práctico en eso, pero ellas no. Ahora uno debe valorar que ellas lo están haciendo para expresarnos algo, y hay veces la cena, la velita y uno, ¿no? Quedó sin sal, le faltó. Eso es un golpe al corazón de ella. O empezamos como a retirar algo, y ella mirando, terminamos de cenar y ella está un poco molesta. ¿Y ahora qué hice? ¿Qué hice? ¿Sí? Nos pasa con frecuencia. Igual, eso pasa porque ellas, el proceso de la comunicación lo manejan de forma distinta al de nosotros. Cuando la esposa le dice al esposo, acompáñeme a hacer compras, el esposo debe ese día cancelar cualquier cita. ¿Por qué razón? Porque ella no va a comprar en una hora. Ella requiere más horas. Y ahí nos ha pasado, vamos a acompañarla y terminamos discutiendo. ¿Por qué razón? Pero es que usted no compra y usted no hace sino hacerles bajar, y qué vergüenza. ¿Sí? Recorren el centro comercial y vuelven a comprar en el primer almacén. Ahora, no le sucede a todas las mujeres, no se puede generalizar, pero es una buena parte de las mujeres las que hacen eso, ¿no? Les gusta disfrutar el centro comercial. Ahora, si el esposo le dice, mi amor, acompáñame a comprar un par de zapatos, y ella dice, listo, vamos a disfrutar el centro comercial. Primer almacén, segundo par de zapatos que se midió, ese es. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya. ¿Y qué? ¿Cómo porque le da vergüenza? Sí. Y entonces, ya, sí, nos vamos para la casa. Se acabó el plan. ¿Sí? Porque pensamos o actuamos de forma distinta. Y eso nos cuesta. Y él dice, ay, tan simple, como tan sin sabor. También las mujeres deben hacer el esfuerzo de comprendernos en el proceso comunicativo. No es fácil, y hay veces uno asume que uno habla y uno asume que la otra persona le entendió. Tenemos serios problemas también con la asociación de las palabras, porque para usted bajito quizá no es lo mismo que para ella. No sé si me estoy haciendo entender. Las palabras tienen un valor que no solo es el que da el diccionario. Las palabras tienen un valor que está ligado a la experiencia. No sé si me hago entender. Por ejemplo, para usted amargo está asociado con una experiencia. El diccionario, ¿cómo le define amargo? Y quiero decir que hay cosas que de pronto para ellas son amargas por la experiencia. Por ejemplo, tuve una experiencia amarga comiéndome un dulce. Me estoy haciendo entender, le ofrecieron un dulce y tuvo una experiencia amarga, y esos bocadillos para ellas son amargos por alguna, o sea, hay una asociación de términos con las experiencias. Por eso a veces fallamos tanto también en este proceso de comunicarnos con el otro. Manejo del tiempo. Si ella dice, espéreme 5 minutos, sabemos que son 10 o que son 15. Y nosotros, pero mire que pasaron 5 minutos.
Cuando Él le diga, mi amor, en 5 minutos la espero, procure actuar en el tiempo de Él. No sé si me estoy haciendo entender. Y evitamos tantos problemas que a veces nos agarramos con la persona que más amamos, no sé. A nuestros seres queridos a veces los que más duro les damos. Eso no está bien. Dios bendiga el proceso de comunicación entre esposa y esposo, porque ese proceso habla de la relación que se tiene con Dios. Y que si usted no es lo sabio, lo suficientemente prudente en ese trato, lo que hagamos delante del Señor, perdónenme lo que les voy a decir, pero eso es basura. O sea, termina siendo abominación delante del Altísimo. Quiero que en ese momento elevemos una oración al Señor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar, le vamos a decir a Dios que nos ayude. Quisiera que cuando ustedes estén en casa en algún momento de descanso, pregúntele a su cónyuge qué palabras es la que a él lo molestan. Igual, mi amor, qué palabras que yo uso aquí en lo cotidiano contigo son las que la molestan. Y si usted detecta que hay algo que la molesta a ella, no se la diga. Es para evitarlas, no para encontrar ahora el botoncito que activa un problema. No, es para evitar. Oremos a Dios. Quiero que pidamos perdón al Señor, porque muchas veces nos hemos presentado delante de Él no siendo agradables. ¿Y todo? Porque no soy bueno con las palabras, no soy bueno con la comunicación, que no es solo verbal, es gestual, es corporal, pero bueno, todos sabemos esto. Señor Dios, en esta hora, Padre Santísimo, quiero agradecerte, Señor, la bendición de congregarnos en tu nombre, de darnos esa posibilidad, Padre, de acercarnos a ti en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Señor, reconozco las tantas veces que he fallado en el proceso de comunicación con mi esposa. Gracias por lo que me has enseñado y nos has enseñado, Señor. Gracias por lo que hemos podido hasta aquí corregir. Pero aún quedan muchas cosas por corregir, Señor. Permíteme entender, Dios, que la manera en que trato a mi esposa habla también de cómo llevo una relación contigo, Padre Celestial. No puedo hablar de respetarte a ti respetándola a ella. No puedo hablar de adorarte a ti, Señor, si no soy sabio con las palabras y le doy honor a mi esposa.